Estimados seguidores, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, según donde me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con las series de videos que había comentado referente al principio que rige los juicios orales, ¿sí? El día de hoy nos toca hablar sobre el principio de publicidad. Antes de empezar me gustaría que se suscribieran a mi canal. En su caso, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si les gusta el video, darle me gusta o poner algún comentario, lo cual se los agradecería. Bueno, en primer lugar, he de señalar que en base a este principio de publicidad es fundamental el tratamiento que se da a la información producida en el proceso, ya que esta puede ser de dos formas. Pública, cuando la información resulte accesible o libre, o dos, reservada, cuando el acceso a la información es restringida. En referencia a las actuaciones procesales, generalmente las audiencias que son actos de comunicación solemnes, estas son públicas, cuando cualquiera puede acudir a ellas y al presenciarlas enterarse de lo que sucede en el litigio. De igual forma, conocer cómo es el desarrollo de dicho juicio y la resolución que se da en el mismo. En caso contrario, cuando son privadas, es cuando el acceso a ellas y es restringido. En consecuencia, la posibilidad de enterarse de lo que ocurre es cada vez más secreta. Bueno, vamos a observar cómo para mayor precisión es importante diferenciar entre publicidad respecto a terceros ajenos al juicio y publicidad en relación a las partes que intervienen en el mismo, también llamadas como publicidad interna. Respecto a las partes, vamos a observar que la publicidad del proceso es un requisito sine qua non, ya que exige que las partes puedan acceder a la información producida durante este, lo cual quiere decir que las partes pueden consultar el expediente o solicitar copias de las actuaciones, así como presenciar cada una de las actuaciones procesales. El proceso debe de ser transparente para las partes, pues sólo así puede plantearse adecuadamente la posibilidad de actuar en juicio, al tener conocimiento de lo que plantea la contraparte procesal y de lo que el órgano jurisdiccional resuelve en cada una de las etapas. Vamos a ver que del mismo modo coincide el doctrinario argentino Eduardo Couture al afirmar que la publicidad de las actividades procesales es un principio que puede entenderse de dos maneras distintas. La primera, como admisión de los terceros, es decir, del público, a asistir a las actividades procesales, o dos, como la necesidad entre las partes de que toda actividad procesal pueda ser presenciada por ambas. Vamos a ver que también la jurista María del Carmen Ayala Escorza habla al respecto, al señalar que el principio de publicidad es considerado como uno de los más importantes debido a su actividad procesal, toda vez que las audiencias son públicas y por tanto las partes, los terceros y la sociedad en general pueden presenciar este acto jurídico, por lo que están presentes en la celebración de las audiencias y de igual modo pueden conocer la litis a desarrollarse. De igual forma señala que la publicidad no se considera un derecho exclusivo de los sujetos procesales, sino de todos aquellos que quisieran presenciar una audiencia, y mediante ella se puede transmitir una justicia imparcial. El juzgado o tribunal de justicia dará a conocer al público en general la hora, el día y la sala en donde se practicará la celebración de la audiencia, dando con esto la certeza jurídica de un correcto proceder. Todo proceso contemporáneo, sea oral o sea escrito, ha de ser público para las partes, ya que la naturaleza pública del procedimiento impide la existencia de procedimientos secretos para las partes. En el régimen escrito, la publicidad se actúa con la regla del traslado, es decir, para que toda petición de una de las partes debe de oírse a la contraria. Esta situación de los actos que sean realizados por escrito, van a permitir que el expediente sea muy voluminoso.
Vamos a ver que la publicidad está ligada a la oralidad y a la inmediación, ya que se presenta como derecho de las partes a estar presentes en la audiencia, escuchar a la contraparte y al juzgador, y a su vez ser oídos por estos. Por otro lado, respecto de los terceros, la publicidad admite grabaciones, pero es regla general que la información concreta, la cual consta en documentos, en las grabaciones de la causa, solo sea de conocimiento de las partes, admitiéndose también la presencia de terceros en la realización de las audiencias y en los debates, salvo cuando la ley exija que se efectúe a puerta cerrada. Según Pierre Calambrendi, en lo referente a terceros extraños al proceso, esto es, al público, pueden concebirse dos sistemas. El primero, el de secreto, según el cual las actividades procesales deben llevarse a cabo en el secreto de la oficina sin que los terceros puedan tener conocimiento de ella. Y dos, el de publicidad, según el cual, por el contrario, tales actividades deben desarrollarse bajo el control del público. La publicidad hacia terceros se entiende no en relación directa con el derecho del debido proceso que reclama cada una de las partes, sino como una vía de fiscalización sobre la actuación del juzgador y los sujetos procesales, ya que la administración de justicia es un servicio público, debe de ser transparente para que la sociedad se entere sobre el modo en que actúa la función jurisdiccional. Criterio fundamental en una sociedad que nos decimos llamar democrática, que desea promover la confianza en la ciudadanía y en sus instituciones. De la misma forma apunta oportunamente Eduardo Couture al afirmar que en el último término el pueblo es el juez de los jueces. Es por ello que este principio de publicidad implica comunicación y por ende mostrar el proceso a la ciudadanía e incluso cumple una función docente al instruir a todo interesado sobre el funcionamiento y ventajas o en su caso desventajas de la vía jurisdiccional para resolver ese conflicto. Esta publicidad puede ser activa cuando el público presencia directamente lo que ocurre viviendo el proceso, o pasiva cuando se reciben noticias indirectas del proceso por conducto, por ejemplo, de los medios de comunicación. Cabe advertir que la publicidad debe estar alejado del escándalo y del espectáculo, así como del sensacionalismo periodístico, que lejos de resultar benéfico para el entendimiento del proceso y la comprensión de la jurisdicción, puede tergiversar la imagen que la comunidad crea de estos, es decir, la ciudadanía, y en lugar de promover una buena imagen, puede deteriorarla. Es por ello que de nueva cuenta el argentino Couture señala con claridad al decir que el principio de publicidad constituye en sí mismo una garantía del individuo respecto a la obra de la jurisdicción, a diferencia de la mala publicidad o el escándalo, en la que no solo invalida la garantía de publicidad, sino que también puede transformarla en un mal mayor. Es por ello que la prudencia debe acudir en este punto en auxilio de la justicia, sin caer en los excesos de la nota amarillista, la transparencia y la publicidad, que va a permitir mayor control sobre la actuación del órgano jurisdiccional. Esto se ha visto claramente en los juicios orales, sobre todo en el ámbito penal, con el soporte que brindan las nuevas tecnologías, pues al ser videograbadas, la audiencia se potencializa y es aquí donde el alcance de la publicidad es mucho mayor. Pero la videograbación de juicios opera en un factor de presión psicológica sobre los agentes judiciales que los motiva a un mejor desempeño. No es lo mismo actuar en soledad, en lo oscurito, en la trinchera de su despacho, que saber no solo que son vistos y oídos por las partes en el momento, sino que también quedará constancia de su trabajo. La tecnología ha abierto nuevas posibilidades para la publicidad jurisdiccional. Ahora bien, suele admitirse que el principio de publicidad no es absoluto. Aún en el proceso penal, donde es justificable
que el principio de publicidad alcance su máxima aplicación, porque toda la sociedad tiene interés en supervisar la adecuada y justa imposición de sanciones por la comisión de delitos. La Constitución ha previsto que la publicidad de la audiencia de juicio podrá restringirse en los casos de excepciones que determine la ley. Por ejemplo, para proteger a las víctimas, a los testigos o a menores, de acuerdo a lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción quinta constitucional. Es por ello que es importante señalar por parte de un servidor que los juicios orales se realizan en audiencias públicas, es decir, que pueden asistir cualquier persona, ya que la puerta de la sala de juicios orales permanece abierta, pudiendo observar los asistentes a simple vista que se imparte la justicia. Además de que puede calificar las funciones de los servidores públicos, aunque cabe aclarar que las audiencias públicas se destacan por su solemnidad y el respeto que se da al juez, a quien se le llama su señoría, el cual ya no dicta su sentencia en lo oscurito, en lo privado, en su oficina, en su despacho, no, sino por el contrario, ahora lo realiza en una sala oral y en público, con lo cual se fortalece la confianza en el Poder Judicial por parte de los litigantes, de los postulantes, de la sociedad y del público en general. Adicionalmente, de que con dicha publicidad se transparente el proceso jurisdiccional, ya que se hace en presencia de todos, lo cual permite combatir la corrupción y la impunidad de nuestro país. Por otro lado, en cuanto al ámbito mercantil, las audiencias públicas se encuentran reguladas en los artículos 1080, 1067 bis y también en el 1390 bis 23 del Código de Comercio, los cuales establecen las reglas que deben llevar a cabo las audiencias, tal y como se observa en la narración y en lo que señala dichos preceptos. El artículo 1080 dice que las audiencias en todos los procedimientos se llevarán a cabo observando las siguientes reglas, y habla la fracción primera en siempre serán públicas, manteniendo la igualdad entre las partes sin hacer concesiones a una de ellas sin que se haga el mismo con la otra, ¿sí? El artículo 1067 bis señala que para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinente, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación enumeraré. 1. Amonestación, puede amonestarte. 2. Puede señalarte una multa. Esta multa, ojo, quiero aclarar, cada año se publica y cada año se va actualizando, ¿sí? 3. El uso de la fuerza pública y rompimiento en su caso de cerradura si fuera necesario. Y 4. Arresto hasta por 36 horas. En caso de que el juez pueda observar que es constitutivo de delitos, también dará parte al Ministerio Público. El artículo 1390 bis 23 señala que las audiencias serán presididas por el juez, se desarrollarán oralmente en lo relativo a toda intervención de quienes participen en ellas. Y agrega, serán públicas, siguiendo en lo que les sea aplicable las reglas mencionadas en el citado artículo 1080 del Código de Comercio que acabo de señalar. Y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ordenamiento que, como es sabido, establece dos criterios que constituyen excepciones al principio de publicidad en las categorías de 1. Información reservada, la cual se clasifica como tal en atención a razones de interés público. Y 2. Información confidencial, que es aquella que se refiere a datos personales de carácter privado cuya difusión puede comprometer los derechos a la intimidad y a la privacidad. Por su parte, el doctor Eduardo López Betancourt señala que en el orden constitucional mexicano, aun cuando la Constitución no menciona expresamente la intimidad como un derecho humano, este se considera plenamente reconocido como un derecho personalísimo, que forma parte de los atributos de la personalidad. El derecho a la intimidad consiste en el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y por ende el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, a su familia, pensamientos o sentimientos, entre otros.
El derecho a la intimidad se integra en el derecho más amplio a la vida privada, aquel ámbito en el cual la persona desarrolla su vida con exclusión de terceros. Bueno, para concluir, he de señalar que este principio de publicidad debe entenderse en primer lugar como el derecho que tienen las partes y los terceros de presenciar todas las audiencias y diligencias, en especial las relativas a la admisión y desahogo de las pruebas. Esto quiere decir, en el juicio oral todo es público. 2. Algunos autores establecen que el principio de publicidad se aplica al acceso que deben tener las partes en el proceso a los medios electrónicos como películas o grabaciones, entre otros, dentro del juicio oral. 3. Para otros, el acceso a la información producida durante el juicio oral, es decir, la consulta a cualquier otro medio idóneo, como lo son los tradicionales dentro del proceso, de los cuales requieren previa autorización del juez como autorizado para poder consultar o tener acceso al expediente principal o a las actas, a los documentos, así como para solicitar copias de las constancias de lo actuado o presenciar cada una de las actuaciones procesales y cualquier otro archivo que tenga relación con la litis. Por otro lado, algunos doctrinarios establecen que la publicidad es el acceso de terceros al juicio oral, como la prensa, la sociedad, el público en general, y los actos procesales que se desarrollan oralmente. Por último, un servidor considera que, sobre todo que conforme al artículo 16 constitucional, el segundo párrafo, se debe de proteger el derecho a la protección de los datos personales, así como a sus derechos arcos, que no es otra cosa que el acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales, por lo cual no es lícito difundir información de carácter personal o profesional vinculada con la vida privada sin que medie el consentimiento de la persona para que se divulgue la información. En el ámbito procesal, la aplicación de lo anterior implica que el órgano jurisdiccional podrá determinar cuando alguna audiencia deba celebrarse en forma privada. Esto de acuerdo a lo que prevé el propio Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto de aplicación supletoria, por ejemplo, en su artículo 274 nos establece que las audiencias serán públicas en todos los tribunales, hecha excepción de las que, a juicio del tribunal, convengan que sean secretas. Por otro lado, en términos que fija la propia legislación, en la cual establece los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de los datos personales, que por razón de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad, salud pública o para proteger los derechos de terceros, se puede pedir que sea en secrecía o se puede revelar. Bueno, mis estimados seguidores, les mando un fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares. Dios mediante, nos vemos en la siguiente cápsula. No olviden suscribirse y darle me gusta si es que les gustó el video o poner algún comentario. Hasta luego.